Hay muchas maneras de definir el discipulado. El discipulado es caminar con Jesús. El discipulado es imitar a Jesús, aprender de Jesús. El apóstol Juan, uno de los apóstoles y discípulos más cercanos al Señor, de hecho conocido como el discípulo amado, nos dice que el que cree en el Señor Jesús debe andar como Él anduvo. Y esa palabra andar significa vivir la vida como Él la vivió. Eso significa. Y el Señor fue lleno del Espíritu Santo y vivió lleno del Espíritu Santo en todo tiempo. Recordarán ustedes que Él inició su ministerio cuando fue bautizado y el Espíritu Santo vino sobre Él. Y uno de sus primeros mensajes, basado en la lectura de Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar buenas nuevas de salvación. Las obras que el Señor hizo, las hizo por el Espíritu. Así que los que creemos en el Señor, los que seguimos a Jesús, hemos de vivir como Él vivió, constantemente llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, amados hermanos, es una tentación constante y creo que siempre ha sido así, porque el apóstol Pablo ya tenía este problema, escribe varias cartas combatiendo un problema que se llama judaizar. Judaizar es cuando tú vienes a Cristo y empiezas a pensar que debes guardar la ley mosaica para agradar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. La carta a los Gálatas es un impresionante tratado al respecto, donde una de las claves que va a decir el apóstol es que el que obedece un mandamiento de la ley está obligado a guardar todos los mandamientos de la ley. Y los mandamientos de la ley no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, incluyendo las leyes rituales. Y Jesús vino a imponer como sumo sacerdote. Otro tratado al respecto es la carta a los Hebreos, muy interesante esa carta dirigida a los hebreos. Yo por unos años me he rehusado a pensar que fue Pablo el que escribió esa carta, pero la sospecha me crece de que pudo haber sido él. Y la escribió de forma anónima precisamente porque los judíos ya lo conocían a él. Y si les ponía Pablo, les escribe aquí, nadie iba a leer esa carta. Entonces mejor la dejó así. No sabemos la verdad quién escribió la carta a los hebreos, pero las votaciones van por Pablo, la mayoría. Otros piensan que fue otro de los apóstoles. Lo cierto, amados hermanos, es que este ya era un problema en el tiempo de la primera iglesia. El concilio de Jerusalén en Hechos 15 trata justamente ese problema y llegan a una conclusión para resolver el problema, pero el problema no se acaba. Así que no se sorprenda que el día de hoy muchos cristianos andan en este asunto, y hay maneras de detectarlos, ¿verdad? Ya no le dicen a uno Dios le bendiga, sino que le dicen shalom a uno, ¿no? Y está bien, yo no tengo ningún problema, el saludo es paz, pero yo sé muchos por dónde van. Otra vez, quizás evangelizar a los cristianos es la cosa más difícil que puede haber, ¿no? Porque el otro día se detuvo un joven ortodoxo y me dijo, yo también soy cristiano, soy ortodoxo y eso y el otro. Y estábamos empezando a tener una buena plática, pero él quería indiscutiblemente que yo le respondiese una pregunta. ¿Podemos comer carne de cerdo? Esa fue la pregunta que me hizo.
Y yo le dije, mira, quizás no vamos a tener el tiempo en la calle, uno no tiene realmente el tiempo para dialogar con alguien profundamente, pero antes de darte mi respuesta te recomiendo que leas Romanos capítulo 14. Y entonces le dije que sí, que podíamos comer carne de cerdo. Y eso fue todo y se fue. Le iba a invitar a comer unas salchichas todavía, pero ya no me dio tiempo. Y se nota, ¿no es cierto? Que a veces hay gente que anda en este asunto, andan ya metidos en estas cosas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 3, muy fuerte por cierto, las cosas que les dice ahí, pero en el verso 3 les dice, tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminarán en la carne. Y noten que ahí la carne no significa vivir en el pecado, sino tratando de complacer a Dios a través de guardar la ley. Ese es el problema. El problema lo encontramos aquí en Jesús y sus discípulos. Hemos leído el pasaje y vemos que el Señor Jesús se han tomado un tiempo para caminar y parece que no han desayunado todavía, se hace tarde y los discípulos comienzan a tener hambre y cortan unas espigas en sábado. Ahí está el problema, ¿no es cierto? El texto dice claro, es día sábado. El día sábado no es permitido hacer ninguna tarea, ninguna labor, según la ley mosaica. Además, los fariseos habían agregado ciertas reglas que empeoraban los mandamientos que el Señor ya había dado, es decir, los hacían más intensos y hasta más difíciles de cumplir. Así que los fariseos le decían al Señor Jesús, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y pónganse a ustedes a pensar, ustedes han tenido o van a tener un día laboral fuerte, saben que les espera y si son seguidores de Jesús no van a saber exactamente lo que les espera, así que mejor si comen algo, porque Jesús era muy imprevisible a veces con sus discípulos y ellos aprovechan el momento mientras están pasando por esos campos y arrancan esas espigas. En una ocasión, eso no podemos hacer en El Salvador, por ejemplo, no sembramos trigo, allá toda la harina de trigo se importa, pero acá sí, ¿no es cierto? Uno sale a caminar y de pronto se encuentra con un campo de trigo. Y en una ocasión probé eso, arranqué un par de espigas y probé lo que era masticar esos granos y sustentan, efectivamente, sustentan. De hecho, uno de los efectos psicológicos de comer es la masticación, así que si usted ya comenzó a masticar, el cerebro comienza a enviar señales de que usted ya está comiendo. En 20 minutos no va a tener más hambre, aunque solo se haya mordido los granos de las espigas. Así que ellos comienzan a comer y les acusan. Ahora piensen ustedes que cuando caminen con Jesús, bajo el señorío de Cristo Jesús, bajo su autoridad, van a caminar también bajo su defensa. Hay muchos salmos que dicen que Jehová es escudo, por ejemplo, alrededor de mí. El Salmo 3 es uno de los salmos que más me encantan. El Señor es un escudo, es mi defensa, significa eso. El Señor Jesús, uno de sus roles más importantes para nosotros sus hijos es que Él es nuestro abogado y nuestro intercesor, que nos ha justificado delante del Señor. Y con esto yo quiero decirte que en tu caminar cristiano, si tú caminas bajo la autoridad del Señor, bajo su señorío, deja que también el Señor te defienda. Porque nosotros como seres humanos también nos hemos acostumbrado a defendernos. A veces hay que defenderse, a veces hay que decir, a veces basta con callar y dejar que el Señor Jesús te defienda. Ponlo a prueba y vas a ver lo maravilloso que es cuando el Señor Jesús es el que te defiende.
Cuando tú, como el Señor Jesús, dice el apóstol Pedro, encomiendas tu causa al Señor y dejas que sea Él el que defienda tu causa, el que defienda tu razón. Porque vas a querer explicar algo y la gente no va a prestar atención. Nosotros estamos en medio de una sociedad muy competitiva y la crítica, tanto la destructiva como la constructiva, aunque honestamente cuesta diferenciar entre una y la otra, siempre está a la orden del día. Normalmente nosotros percibimos la crítica como una amenaza y nuestros sistemas de defensa se activan de inmediato. Se van a activar, vamos a defendernos quizás tratando de ignorar lo que nos están diciendo y vamos a defendernos de muchas maneras. Quizá precisamente verbalmente vamos a atacar, vamos a devolvernos, vamos a defender. La situación de conflicto en esta situación puede escalar hasta los golpes a veces en algunas personas. Hay un hermano que escribe acerca de la resolución de conflictos, se llama Ken Sande, muy recomendable su libro El Pacificador, por cierto, para la gente que trata de aconsejar y ayudar a resolver conflictos. Y él habla de la loma resbalosa del conflicto. Y él dice, hay un peligro a la izquierda y hay un peligro a la derecha. No me recuerdo cuál es la izquierda y la derecha para él, pero los extremos son. En el centro está el diálogo y el entendimiento mutuo, pero hacia la izquierda, vamos a decir, está la gente que huye del conflicto, la gente que ignora el conflicto. A la derecha está la gente que enfrenta el conflicto, la gente que no se deja, como decimos, que se defiende. Dicen en mi pueblo, como gato panza arriba. No sé cómo se defiende un gato panza arriba, pero imagínenlo ustedes cómo, ¿verdad? Es gente normalmente agresiva, la otra gente es más pasiva. Cuando el conflicto escala, el extremo derecho de la gente agresiva pueden llegar al extremo de cometer un homicidio. Eso va a pasar por la violencia física hasta cometer un homicidio. Y por el lado de resbalarse por la izquierda, el conflicto puede escalar hasta que la persona que huye del conflicto, que lo ignora, se termine quitando la vida, se suicide. Por supuesto que ninguno de esos extremos son saludables. El Señor quiere que enfrentemos los conflictos con una mente ordenada, con una mente llena de paz. Y me atrevo a decir, la mayoría de las veces, atrévete a dejar la defensa en las manos del Señor. Es que es el Señor Jesús el que toma la palabra para defender a los discípulos acá y le dice a los fariseos, nunca han leído lo que hizo David y cómo comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer sino a los sacerdotes. Él les da un impresionante ejemplo y le dice, David también comió algo que no era lícito, de acuerdo a la ley mosaica, comer sino a los sacerdotes, y también los suyos comieron. El Señor Jesús, amados hermanos, es nuestra defensa. Y el secreto para recibir la defensa del Señor Jesús es saber que tú tienes paz con Dios. Porque el problema de sentirse uno condenado o acusado comienza en tu relación con Dios. Y quizá por lo menos anoten estos versos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso se llama paz mental. Tranquilidad. Ahí en tu mente ya no es que vas a ignorar, pero no
Vas a dejar que Cristo Jesús sea tu escudo, sea tu defensa, y vas a dejar que la condenación externa la resuelva el Señor Jesucristo. Él es tu defensa. Alguien de hecho dijo que no tiene mucho sentido defenderse. Porque si tú hiciste algo malo, ¿de qué te vas a defender? Lo mejor que puedes hacer es reconocer tu falta, pedir perdón y seguir adelante. Si hiciste algo malo. Y si no hiciste nada malo, ¿de qué te vas a defender si no hiciste nada malo? Entonces el defenderse no tiene mucho sentido, la verdad, pero desgasta mucho el corazón, desgasta mucho el alma. Los sentimientos de condenación son tan rígidos que el apóstol Juan va a decir algo muy interesante en su primera carta, capítulo 3, verso 20. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Porque quizás no te está reprendiendo nadie, pero tu corazón te está reprendiendo. Tal vez has oído, te ha dicho alguien que sabe que una persona quizás está en contra de él, que tiene malas ideas en contra de él, o por lo menos eso piensa. O quizás tú mismo has pasado por esa sensación y le ves hablando con otra persona por allá y piensa, está hablando de mí. Y quizás aquellos están hablando de dónde se van a ir a tomar el café hoy, ¿verdad? Y no están hablando de ti. Pero tu conciencia es la que te está acusando. Y tu mente te acusa. Y eso sucede a nivel de pensamiento. Aún si eso fuese así, dice el apóstol Juan, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Y lo más que el Señor conoce, lo más maravilloso que el Señor conoce, es la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos, perdonarnos y redimirnos de todos nuestros pecados, para justificarnos. Por eso es tan importante la explicación que el apóstol Pablo hace de la justificación en su carta. De hecho, ese es el centro de la carta del apóstol Pablo, cómo nos justificó el Señor habiéndonos elegido y nos ha glorificado para que caminemos con Él. Romanos 8:34, debo leer ese pasaje, dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? El vecino, el colega de trabajo, el familiar, a veces el hermano de la iglesia tal vez, el pastor quizá. ¿Quién es el que condenará? Mi corazón. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y ese es el escudo, amados hermanos, de nuestra justicia. Nuestra justicia no descansa en nuestras obras, descansa en la obra de Cristo Jesús. Así que cuando haya sentimientos, pensamientos o voces de condenación en tu contra, recuerda, Cristo fue el que murió. Y aún dice, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Él intercede permanentemente por nosotros, así que Él es nuestra defensa. Puedes aprender a descansar en tiempos de condenación, aún de tu propia alma, en la defensa de Cristo Jesús. El Señor pone en orden muchas cosas. Bien interesante lo que dice respecto al sábado aquí. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ya hemos hablado un poco de las tradiciones, ¿no es cierto? Las tradiciones tienen su momento, pero los tiempos cambian y las tradiciones pueden cambiar. Y las tradiciones son hechas para nosotros y no nosotros para las tradiciones. Pero a veces nosotros pensamos que fuimos hechos para las tradiciones. Y no es así. Las tradiciones son útiles por un tiempo a veces, de ciertas maneras, pero no permanentemente útiles y pueden ser cambiadas.
Así dice el Señor que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y hay que señalar la frase el Hijo del Hombre que va a venir muy frecuentemente en este Evangelio. Es una referencia que los fariseos lo sabían muy bien a Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Daniel ve a uno como Hijo del Hombre que toma dominio sobre todo reino y nación. Así que este título del Hijo del Hombre es un señalamiento, si lo podemos decir así, un poco oculto para mucha gente que no entendía, que no conocía la profecía acerca de que Jesús es el Mesías, que Él era el Mesías esperado. Por supuesto que los que entendían la Escritura, los que conocían la profecía, se alarmaban por las cosas que Él decía, o cuando Él decía, yo soy hijo de Dios, ellos entendían que se hacía igual a Dios, les estaba diciendo, yo soy Dios. O antes que Abraham fuese, yo soy. Para la gente que entendía lo que Jesús estaba diciendo, eso era un escándalo. ¿Cómo puede decir este hombre que es Dios? Eso era lo que se estaba diciendo. Y eso era lo que la gente que comprendía, entendía exactamente que Él decía. Y ahora dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y va a entrar en conflicto, por supuesto, se va a incrementar el conflicto con los fariseos. Por cierto, en Romanos 14, la receta que le di al joven, ¿verdad? Dice en el verso 5, mientras que uno hace diferencia entre día y día, al cual le recomienda Pablo que no juzgue y no critique, otro juzga iguales todos los días, y al cual le recomienda también Pablo que no menosprecie al que respeta un día específico. Bien interesante, ¿no es cierto? O sea, Pablo no toma partido acá, sino dice, unos no juzguen, no critiquen, el otro no menosprecie al hermano. Cada uno, dice, esté convencido en su propia mente. Y yo quisiera agregarles, hermanos, y no funden una escuela acerca de cómo se deben hacer las cosas, o qué se debe comer y qué se debe tomar. La clave del día de reposo es el descanso y la gratitud con gozo al Señor. Por eso tomamos un día para descansar, para darle gracias a Dios. Por eso nos congregamos también, para juntos exaltar al Señor por su misericordia y su grandeza. ¿Puede hacerse bien en el día de reposo? Va a ser una pregunta que el Señor les plantea a los fariseos en una sinagoga. Por cierto, dice el verso 1 del capítulo 3, entró otra vez en la sinagoga. Y yo quiero que tome nota usted de esto, hermano. La sinagoga era como la iglesia, el lugar de reunión de los creyentes en Dios de aquel tiempo. Jesús sabía que la sinagoga estaba perdida, pues. Que los que se sentaban ahí, la mayoría, peor a veces los maestros, ¿verdad? Exceptuando algunos que eran sinceros como un Nicodemo que Jesús va a encontrar en su momento. El Señor sabía que este pueblo iba a la deriva y sin embargo Él iba a la sinagoga. Él no dejaba, yo me ponía a pensar, mira, el Señor va a la iglesia siempre, todos los sábados iba a la sinagoga. Había fiesta, Él iba, Él estaba ahí. Era en el templo, Él iba para allá, para el templo. Y ahí estaba presente. De hecho, la semana que Él muere, está en el templo, en una de las visitas que Él hacía a Jerusalén. Así que, entre paréntesis, ¿verdad? Está bien ir a la iglesia, aunque a veces las cosas que pasan en la iglesia no nos convencen del todo. Hay hermanos que dicen, no, pero me voy a ir a buscar otra mejor, ¿verdad? Y la mayoría de esos hermanos siempre andan dando vueltas por un lado y por otro. Casi nunca va a encontrar una mejor o exactamente como ellos la desean. Es mejor quedarse donde el Señor te ha puesto, dejarte guiar por el Señor y ser un elemento de transformación y de bendición para los hermanos que el Señor ha puesto a tu alrededor. Así que el Señor entra otra vez en la sinagoga. Y es bien interesante lo que sucede acá, porque por ahí está un hombre que tiene la mano seca, dice. No sabemos qué clase de enfermedad era, pero
Quizá era una gangrena que ya le había matado su mano, o quizá la cosa ya estaba simplemente muerta, una mano seca, una mano inútil, inservible. Y es muy probable, dicen algunos que es muy probable que los mismos fariseos habían invitado a este hombre para ponerle una trampa a Jesús, porque Jesús ya antes había sanado a alguno en día sábado, y eso sí no les había parecido nada bueno. Parece que el pobre hombre hasta se habrá extrañado que lo invitaron ese día a la sinagoga, quizá los fariseos, y se aparece ahí, está ahí. Mientras, dice el verso 2, que los fariseos estaban al acecho a ver si lo sanaría. Y esa es la frase que delata, que le habían tendido una trampa. Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver, estaban pendientes a ver si lo sanaría en sábado. Y en su autoridad, el Señor le dice al hombre: ponte de pie en medio, aquí frente a todos. La sinagoga es un círculo. Habría gente aquí detrás de mí también. Normalmente el que enseña en la sinagoga está dentro del círculo, así que todos lo están viendo. Y el Señor lo llama al hombre y le dice: ven, ponte de pie aquí en medio, junto a mí. Y lanza una pregunta. Los maestros más experimentados normalmente se sientan en las filas de arriba de la sinagoga, que es como un pequeño anfiteatro, ¿no? La forma, y allá arriba están. Y les pregunta: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Interesante que este es uno de los pocos pasajes donde se describe el sentimiento de enojo del Señor Jesús. Porque dice que mirándolos con enojo, pero no solo con enojo, sino también dolorido por la dureza de sus corazones. Qué difícil es predicarle a un pueblo así, ¿no es cierto? Un pueblo duro de corazón. Varios profetas fueron enviados por el Señor a pueblos rebeldes. Una de mis lecturas devocionales actualmente está en Ezequiel. Estaba leyendo, si no me equivoco, por ahí por el capítulo 14. Y le recuerda el Señor a Ezequiel: el pueblo donde te he enviado es un pueblo rebelde, que no te van a oír. Tienen oídos, no oyen, y tienen ojos y no ven. A Isaías le dice algo parecido en Isaías 6. Es impresionante. Y el Señor Jesús mismo, como profeta de Dios, que era uno de sus roles también, está molesto, pero también se entristece. Su corazón se llena de compasión por la dureza de los corazones de esta gente. Y sin embargo, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano le fue restaurada. ¿A qué viniste tú a Europa? ¿O alguien te trajo para acá? Quizá tu esposo, tu corazón te trajo para acá. ¿O te persiguieron y viniste a parar por acá? Como este hombre, ¿verdad?, que se encuentra en la sinagoga ahí. Quizás lo invitaron, quizás llegó por iniciativa propia, pero lo que le sucedió era algo que él no se esperaba. Sin duda estás aquí, en Alemania, con un propósito. Viniste con un propósito. Pero el Señor te dice: yo te salvo, yo te doy propósito. Yo te muestro mi presencia y yo te doy gloria en lugar de cenizas. El Señor quiere mostrarte algo más. Camina con Él, déjate sorprender. Ese hombre entró a esa sinagoga sin esperar que iba a salir sano de ese lugar. Sin esperar que una transformación tan radical iba a tener lugar en su vida. Sano.
Por cierto, un milagro de restauración como este nos dice que el Señor Jesús, que es Dios, tiene poder para crear cosas de la nada. Donde hay muerte, Él puede crear vida, si tan solo lo creyéramos. Por la fe, dice el autor a los Hebreos 11, creemos que el universo fue constituido de modo que lo que no se veía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él tiene poder para crear vida, amados hermanos. Y cuando un día le dijo a los discípulos, mi Padre puede hacer que estas piedras hablen, estaba hablando en serio, no estaba bromeando. Él puede crear de la materia inerte vida. ¿Para qué esperar? ¿No es cierto? Nosotros, que las piedras hablen, si nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Para eso el Espíritu del Señor está sobre tu vida también. Como oraba ayer por alguien, oro por tu vida hoy, según el Señor, en Isaías 11, que el Espíritu del Señor esté sobre tu vida, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y que el fruto del Espíritu en amor se manifieste cada día más y más en tu vida. Gracias, amado Padre, por el Espíritu que nos has dado y porque podemos caminar en esa libertad de tu Espíritu, Señor, libres de condenación. Nos gozamos y nos alegramos delante de ti. ¿Quién nos acusará, Señor? Cristo murió por nosotros. Él también resucitó y está sentado a tu diestra e intercede por nosotros como el mejor abogado defensor que tenemos. Te damos gracias, Señor, porque su cruz y su resurrección son la marca de victoria con la cual podemos unirnos al cántico del apóstol Pablo sobre todas estas cosas que tú puedas imaginar, que te puedan separar del amor de Dios, sobre todas estas cosas, lo alto, lo profundo, sobre lo presente o lo porvenir, sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito seas, Señor. Gracias por haber derramado tu Espíritu sobre nuestras vidas, por haber derramado tu gracia sobre nosotros y capacitarnos para ser imitadores de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén.